a todas las personas que hoy se conectan a esta transmisión y a los hermanos que están aquí. Qué bendición es poder compartir en esta mañana. Mis amados hermanos, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de Génesis, todos juntos, hermanos. Libro de Génesis, capítulo 3, hermanos. Libro de Génesis, capítulo 3. Y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 1, solamente hasta el versículo 6. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Leo para ustedes en la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, ¿para qué, hermanos? Para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y mire lo que pasó después: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oremos. Bondadoso y buen pastor, henos aquí, Señor, como lo hacemos desde hace muchos años. Henos aquí, Señor, con nuestros pecados y con todo aquello con que diariamente luchamos. Señor, ayúdanos. Señor, permítenos, por favor, ser diligentes en el estudio, no perezosos, sino diligentes en la lectura diaria. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a lo que ella dice. Ayúdanos, Señor, a amarte y a vivir de acuerdo a lo que tu escritura dice que debemos hacer. Hoy oramos para que esta clase número 9 de las doctrinas fundamentales sean para nosotros, Señor, claras en todos los aspectos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a ver hoy la clase número 9, la caída del hombre. Entonces, espero, hermanos, como siempre, ser claro en el asunto. Al final, hermanos, tendremos, por supuesto, un examen, y es un examen pues muy pequeño, ¿no? Examen de conocimiento para mirar, hermanos, entonces, ¿qué aprendimos? Debemos entender, hermanos, como introducción, que después de la caída del hombre, lo que el hombre generalmente hace, mayormente lo malo, es por culpa del pecado. Después de que Adán y Eva caen, todos, hermanos, sin ninguna excepción, fuimos contaminados con el pecado, todos, hermanos, incluyendo hasta aquel pequeño bebé que está en el vientre de mamá. Ese bebé ya nace con pecado. Es por esto, hermanos, la necesidad de entender que
en el mundo la existencia del pecado es latente todos los días, todos los días. Acordémonos, hermanos, de lo que se nos fue enseñado, y es que cada día que va pasando vamos a ver más pecado, ¿cierto? Más inmundicia, más suciedad, y me refiero en cuanto al hombre, en cuanto al pecado, más divorcios, más feminicidios, entre otras cosas, hermanos, más maltrato. Pero la pregunta es, ¿a causa de qué? A causa del pecado, a causa de la maldad. Es por esto, hermanos, que los problemas de este mundo, las enfermedades, las situaciones, los sinsabores, las luchas, las tristezas y los dolores, como se llame, han venido por causa del pecado. Es que, hermanos, pregunto, ¿por qué el ser humano toma malas decisiones? Por el pecado. Por el pecado. Porque no se somete a la voluntad de Dios. El hombre siempre quiere hacer todo lo contrario que el Señor dice. Si el Señor dice, por ejemplo, tenemos que orar, buscarlo a Él, ¿qué hace el hombre? Pues no lo hace. Porque el pecado, hermano, todavía está contaminando. Ahora, hermanos, en este mundo tan terrible que estamos viviendo, toda la gente ignora y no reconoce que lo que sucede es por causa del pecado. ¿Por qué decimos, y ojalá que no lo digamos, ojalá, no, es que esa persona a mí me cae mal? ¿Por qué? Si no debería ser así. ¿Pero por qué lo decimos? Por nuestro pecado. No, es que yo con fulanito, ¿cierto? Con fulanita no me gusta como meterme casi. ¿Por qué? Por el pecado. Es que ese vecino de la esquina, como que por el pecado, hermanos. ¿Por qué vienen las muertes? Los malos deseos. Por el pecado, hermanos. Porque todavía hay pecado. Entonces, hermanos, lo primero que quiero dejar a usted en esta breve introducción, hermanos, es reconozcamos en el momento que nos levantamos y cuando usted escuche una mala noticia por la televisión o la escucha en la radio o en otro medio, es por el pecado, hermanos. ¿Por qué vienen las guerras? Por el pecado. ¿Por qué discutimos los que somos casados con nuestro cónyuge? Por el pecado, hermanos. Todo es por el pecado. No es por nada más, hermanos. Si no entendemos eso, hermanos, pues no entendemos lo que la Biblia enseña y no podríamos entender esta doctrina, la caída del hombre. No podríamos entenderla. Simplemente, hermanos, pues nos amañaríamos en nuestras presuposiciones, ¿cierto? O en lo que creemos. Ya, a mí me enseñaron que era por entonces, no, hermanos. Porque a veces las mujeres quieren liderar por el pecado. ¿Por qué existen pastoras en iglesia? Por el pecado. Porque no han entendido. No han entendido. No, y no quieren entender. Que es lo peor, hermanos. Ni mostrándole los textos. Por eso, hermanos, es necesario estudiar esta doctrina. Esta doctrina se le conoce en la teología como amartiología, que es la doctrina del pecado, sus consecuencias y todo lo que en ella hay. Amartiología. Hermanos, el primer punto que vamos a ver, para que usted lo anote, es el origen del pecado. Vamos a mirar entonces, hermanos, como punto número 1, el origen del pecado. Hermanos, como hemos aprendido ya en este curso, que estos son cursos que estamos viendo, lo que hemos aprendido, hermanos, es esto. Dios creó al hombre sabio, ¿se acuerda? Sabio, justo y santo. ¿Sí lo recuerda usted? De esa manera Dios lo creó. Sabio, justo y santo. El hombre, hermanos amados, por supuesto cuando me refiero al hombre estoy hablando también de la mujer. El hombre, así creado, pues fue puesto en el jardín del Edén. Y mire lo maravilloso de esto, hermanos. El hombre disfrutaba de todo, hermanos, lo que había en el Edén. Pero de lo que más podía disfrutar era de la presencia del Señor. Porque dice la palabra del Señor que ellos podían hablar con el Señor y que el Señor recorría el jardín. Y era maravilloso.
Solo había una posibilidad, hermanos, si no se obedecía al Señor. ¿Cuál era? Pues pecar, hacer el mal. Nuestra confesión de fe dice que el hombre en el jardín del Edén era mutable, podía cambiar, porque ya hemos entendido que el único inmutable es el Señor, pero nosotros los hombres somos mutables, hermanos, y no me cansaré de decir esto, hermanos, que puede ser ya hasta algo gracioso, pero que es la verdad, y de pronto usted hasta lo ha hecho. Hoy podemos decirle a alguien que lo amamos con todo el amor en el Señor, no con el amor del mundo, no, en el amor en el Señor, pero a la vuelta de unos años ya lo odiamos, y la pregunta es ¿por qué? Por el pecado, hermanos, solo por eso, por el pecado. Ahora bien, hermanos, con respecto al fruto de ese árbol, ¿qué dijo el Señor de ese fruto? De él no comerás. ¿Fue claro, sí o no? El Señor no dijo, coman de todo. ¿Qué dijo la serpiente? Todo lo contrario. Pero el Señor dio una orden, eso es una orden que debía cumplirse. Pueden comer de lo que ustedes gusten, pero no pueden tocar ese árbol. Por nada pueden tocarlo. Porque el día, dice la Biblia, que de él comieres, ciertamente morirás. Leamos Génesis 2:17, todo completo, hermanos. Vaya conmigo una vez más, hermanos. Génesis 2:17. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él, note ese pronombre, comieres, ciertamente morirás. Miren, hermanos, dejemos algo claro en esta mañana. Génesis 2:17 es el mandamiento probatorio, para que no se lo olvide. O sea, de allí el Señor iba a probar que el hombre pecó, porque el hombre desobedeció. Este era un mandamiento probatorio. Pero no solamente eso, sino que por medio de ese mandamiento, el hombre iba a ser probado. ¿Cómo, hermanos? Si resistía la tentación, ¿qué iba a ganar? La vida eterna, ¿cierto? Tal cual. Si resistía la tentación, ganaría la vida eterna o se le otorgaría. Pero si iba a caer, ¿qué iba a pasar? Pues iba a morir. O sea, solamente habían dos opciones: o obedece o desobedece. Y mire, hermanos, si lo traemos a nuestro contexto actual, tenemos las mismas dos opciones, ¿cierto o no? O obedecemos o morimos, hermanos. O vivimos para el Señor, o realmente, hermanos, entendamos que no hemos sido llamados para salvación. No hay algo en la mitad. Está el cielo y está el cielo y el infierno, ¿cierto? Pero el purgatorio no existe. Está lo bueno y está lo malo. Está el hombre y está la mujer. Génesis 2:17, repito, es el mandamiento probatorio con el cual el Señor probaría no solamente a Adán y a Eva. Y vuelvo y repito, hermanos, ellos, ¿qué hicieron? Todo lo contrario. Ahora bien, hermanos, es aquí donde entra el diablo o Satanás. El diablo, hermanos, no perdió mucho tiempo, sino que hizo lo posible para destruir la obra de Dios. Y quiero preguntarle a usted, que esto es como una clase de escuelita dominical, si me permite el diminutivo. Eso se les enseña a los niños. La serpiente llegó en forma de ¿qué? Perdón, ya lo dije. Satanás llegó en forma de ¿qué? De serpiente. Muy bien. Muy bien, hermanos. Vamos a mirar entonces ahora el proceso del diablo. Vamos a mirar cómo Satanás empezó a hacer ese proceso para que ellos cayeran. Estamos hablando de nuestros primeros padres, ¿no? Adán y Eva. Entonces, hermanos, ¿qué es lo primero que hace Satanás?
lo primero que Satanás hace es sembrar duda. Lo primero que hace. Quiero que usted lo anote, que no se lo olvide, porque eso es lo mismo que sucede con nosotros, hermanos, y usted se va a dar cuenta. Mira lo que dice Génesis 3:1 en la primera parte. Vamos a mirarlo, hermanos. Todos juntos vayamos a la Biblia para que nos demos cuenta, hermanos, que lo que estamos diciendo sí es verdad. Pero la serpiente era astuta. ¿Sí lo nota allí, verdad? Más, mire el aumentativo, que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, mire la pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Dios dijo eso? Hermanos, ¿Dios dijo eso? No, Dios no dijo eso. Leamos Génesis 2:17 otra vez, hermanos. Es necesario que veamos lo que el Señor dijo para que no nos confundamos. Bueno, desde el versículo 16, hermanos, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Nótese que el Señor está dando una orden. Mire el versículo 17, más o pero, en otra versión, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo primero que Satanás hizo fue sembrar duda. Hermano, antes de que un ser humano o un creyente peque, vendrá Satanás a hacer lo mismo, hermanos, a sembrar duda. Haga eso, eso no está mal. Finalmente, eso no está mal, eso está bien. Pero cuando uno se pone a mirar y a pensar las consecuencias que va a tener después, pues hermano, va a ser terrible. Por eso, hermano, es que cuando usted sienta tentación de pecar o de hacer algo que va en contra de la ley moral de Dios, primero piense. Y después de pensar, revise las consecuencias positivas y negativas. ¿Qué es lo segundo que hizo Satanás, hermanos? Satanás sembró incredulidad. ¿Satanás sembró qué, hermanos? Incredulidad. Diciendo que no era cierto que morirían como Dios había dicho. O sea, estaba colocando por el suelo lo que el Señor estaba diciendo, ¿sí o no? Vamos a mirar, hermanos, nuevamente Génesis capítulo 3, hermanos. Versículo 3 y 4 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo segundo que Satanás hizo? Sembró incredulidad. Pero miren lo último, hermanos, el diablo, que fue lo más espantoso y terrible que puede poner en un hombre, es esto. El diablo sembró finalmente orgullo. Cuando una persona tiene orgullo, hermano, es igual o peor al mismo Satanás. Porque el orgullo destruye. El orgullo lleva a una persona, hermano, a estar en contra de Dios. Pero ¿cómo, hermanos? Cuando Satanás dijo que serían como dioses, ¿lo nota usted? Orgullo. ¿Qué le pasó a Satanás? Quiso ser igual a Dios. ¿Y cómo se llama eso? Orgullo. Por eso, hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos envidia por algo o por alguien de algún hermano o de algún impío, podemos cometer el pecado de orgullo. ¿Qué dijo Satanás? Serían como dioses. Serían como dioses. Hermanos amados, permítame volver a repetir lo siguiente. Cuando una persona no está cimentada en el Señor, escúcheme, cuando una persona realmente no vive para el Señor, cuando una persona no ora, cuando una persona, hermano, no le pone realmente cuidado a su vida espiritual, hermano, pues Satanás va a hacer lo mismo. Primero, va a sembrar, ¿qué, hermanos?
duda. Segundo, incredulidad. Y finalmente, hermano, lo lleva al orgullo. ¿Y cuántos de nosotros, honestamente, de los que hemos estado acá, no hemos pecado por ser orgullosos? ¿Cuántos, hermanos? Yo creo que todos, ¿o no, hermanos? A veces, hermanos, pensamos que no somos orgullosos, pero sí lo somos. Vamos a ver, hermanos, ahora el resultado del pecado. Aquí nos referimos, primero, al primer pecado que Adán y Eva tuvieron. Ahora, hermanos, escúcheme esto. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que iba a venir después, pues era algo terrible y trágico. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros, cuando estamos bien en un momento de nuestra vida, pues como que no miramos más allá. Seamos honestos, ¿estamos bien? Pues no nos preocupa nada, estamos tranquilos, estamos acomodados como en nuestro propio nicho. Pero, hermanos, tengamos cuidado, porque tanta pasividad, tanta tranquilidad también debería preocuparnos. Ahora, hermanos, vamos a mirar los serios y trágicos resultados del pecado. Lo primero, hermanos, es que el hombre perdió la imagen de Dios en el sentido estricto. Y eso lo vimos. El hombre perdió la imagen de Dios en el sentido estricto. Es decir, hermanos, el hombre ya no poseía el conocimiento verdadero. El hombre ya no podía tener la justicia de Dios y mucho menos la santidad con el cual el Señor les había creado. Acuérdense que Adán y Eva eran como perfectos. Eran, hermanos, personas inmortales, pero podían cambiar, ¿cierto? Podían ser mutables, podían pecar. Por eso, hermanos, el Señor en su palabra nos enseña que aquellos que se creen firmes en su espiritualidad tengan mucho cuidado de no caer, hermanos, ¿cierto? Porque podemos pensar que por tener un conocimiento, una cabeza muy grande, llena de conocimiento, pues no podríamos pecar o no podríamos caer, hermanos. Por eso, hermanos, es que debemos orar todos los días. Debemos caer. ¿Por qué, hermanos? Porque las redes sociales, como se nos decía, se están apoderando tanto, hermanos, que nos envían señales, ¿cierto?, de cosas que no agradan a Dios. Pornografía, vulgaridades. Y quiera Dios que usted y yo no nos quedemos viendo eso, hermanos. Y peor todavía, que le demos un clic y lo abramos a ver qué es lo que es. Lo primero, hermanos, el hombre perdió la imagen de Dios en el sentido estricto. Le repito, ya no puede poseer el verdadero conocimiento, ¿cierto? Ni mucho menos la justicia y tampoco la santidad. Lo segundo, hermanos, que sucedió, o el segundo resultado del pecado, hermanos, la vergüenza y el temor a Dios. La vergüenza y el temor a Dios. Hermanos, cuando alguien está en pecado, hermano, siempre estará avergonzado. Usted le va a decir algo a esa persona y el mismo pecado la llevará o lo llevará a la vergüenza. No va a resistir. Hermanos, la vergüenza y el temor de Dios se apoderaron de los primeros hombres. ¿Cómo, hermanos? Lo vemos en la Biblia. Cuando ellos se escondieron, ¿se acuerda usted? Y cuando empezaron a vestirse con hojas. Vamos a leer Génesis 3 nuevamente, hermanos, pero vamos a ir específicamente al texto. Vamos a ir al versículo 7, hermanos. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como, hermanos. O sea que antes, por la justicia, por el conocimiento y por la santidad, ellos vivían para el Señor y no sabían. Pero ahora que pecan, los ojos, hermanos, se abrieron. ¿Y qué más dice en la Escritura? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué? Delantales.
Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y así somos nosotros, hermanos. Cuando pecamos, mire, hermanos, ¿qué es lo más fácil que el hombre dice? Yo como que no vuelvo más a la iglesia. Yo por allá no vuelvo más. No, porque pequé. A mí me da pena. Pero eso es la causa del pecado, la vergüenza, hermanos. La vergüenza. Ahora bien, hermanos, para aquellos que piensan que el Señor no va a permitir que vengan consecuencias, aquellos que han pecado y que siguen pecando, vendrán consecuencias. Unas consecuencias por la gracia de Dios, el Señor nos va a ayudar, pero otras quizás van a ser muy graves. Pero siempre van a venir consecuencias. Y esto que estamos hablando es parte de las consecuencias. Miren lo tercero, hermanos. Llegó la muerte espiritual al hombre. Llegó la muerte espiritual al hombre. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Se cumplió, pregunto, la promesa de Dios, sí o no? Claro. Cuando usted coma de ese árbol, va a morir. ¿Se cumplió? Sí. Perfectamente, el Señor no miente. El pecado se interpuso entre Dios y el hombre. Hubo una separación, hermanos, terrible. ¿Y cómo están los hombres hoy en día sin el Señor? Muertos. Cuando usted le predica a alguien correctamente del Evangelio, la persona no entiende. Es más, la persona está diciendo esa canción, déjeme vivir mi vida. Usted es como religioso. Otros, más espirituales, dicen, no, es que es mi relación Dios y yo, usted no se meta. Pero es mentiras, hermano. Están muertos espiritualmente. Porque no entienden, no conocen. Ahora, hermanos, ese dicho que algunos dicen, no, es que yo fui cristiano 30 años, la respuesta nuestra debe ser, usted nunca fue cristiano. Jamás usted nació de nuevo. Porque si hubiese nacido de nuevo, estaría sirviendo al Señor y no estaría diciendo esas bestialidades. Por eso, hermanos, es que el hombre sin Cristo se ha separado. Punto. Punto. Tampoco podemos decir, hermanos, esta frase que a veces se dice, uy, ojalá que Dios haga algo con mi familia. Ojo, Dios ya lo hizo. Dios llamó a unos para salvación y a otros para condenación. Es muy diferente si el Señor quizás a ellos en algún momento les va a llamar. Es diferente, pero Dios ya cumplió. No es, uy, Señor, haga algo a ver si de pronto, porque no, hermanos. Eso es pensar de una manera que no es lógica. Entonces, lo primero, el hombre perdió la imagen de Dios, ¿cierto? Lo segundo, la vergüenza y el temor se apoderaron de estos hombres, a tal punto de que se escondieron. Y el pecado hace eso, que nos escondamos, hermanos. Lo tercero, llegó la muerte espiritual, hermanos. Vino lo cuarto, vino la muerte física. En el caso de Adán y Eva, pues no fue instantáneo, ustedes saben que no fue así. Pero la muerte comenzó a hacer la obra en el hombre. Por eso, hermanos, antes de que alguien muera, sucede algo. Permítame poner este ejemplo. Entonces, alguien sintió un dolor en el estómago o en la cabeza, fue al médico, el médico le mandó a hacer otros exámenes y le detectaron un cáncer. Y entonces, algunos dicen, uy, se lo llevó rápido, 20 días, un mes, un año. Pero ¿por culpa de qué, hermanos? Del pecado. ¿Cierto? Por eso, hermanos. Así que no nos aterremos tampoco pensando es que Dios es injusto, Dios es como malo. No, hermanos. Los malos somos nosotros, hermanos, que vivimos pecando todo el tiempo. Los malos somos nosotros que no hacemos lo que la Biblia dice. Por eso, hermanos, es que pagamos una EPS para que nos revisen de vez en cuando. Me duele un dedo, a la EPS, para que nos mire el doctor. Antes de que alguien muera también puede venir un decaimiento, ¿cierto? Cansancio, bueno, hermano, tantas cosas. Yo simplemente lo pongo es en el punto de que también como consecuencia vino la muerte física, que todos un día debemos pasar. Ojo, todos moriremos, hermanos.
Por eso cuando alguien muere en el Señor, pues debemos estar tranquilos, ¿cierto, hermanos? Y con gozo. Y el día de su funeral, claro, quizás, hermanos, habrán lágrimas por el tema sentimental, ¿no? Por los sentimientos, por lo que vivimos o con él o con ella. Pero, hermanos, debe perdurar siempre es que el Señor lo salvó, ¿cierto? Que el Señor le ayudó, que en la doctrina de la perseverancia de los santos, el Señor siempre estuvo allí con él. ¿Todos tienen claro que van a morir, hermanos? ¿Y se sienten gozosos por eso? Deberíamos sentirnos gozosos, porque vamos a descansar, hermanos. Porque ya no vamos a tener la lucha de todos los días. De pronto usted está sentadito ahí, tranquilo, pero estará agotado físicamente. Tendrá problemas. Nadie lo sabe, usted sí lo sabe. Pero, hermanos, un día descansaremos. Amén, hermanos. Muy bien, ¿qué más sucedió, hermanos? Pues mire qué más pasó. Vino la expulsión del jardín del Edén, ¿cierto? La expulsión del jardín del Edén. ¿Qué significa? Pues que en ese momento Adán y Eva deberían empezar a luchar para conseguir el pan diario, porque el Señor allí les estaba dando de todo, ¿o no, hermanos? ¿Y ahora qué sucede? ¿Usted se quiere comprar una camisa? A trabajar. No, que es que yo espero el 24 y siempre que venga el niño Dios. Es mentiras. Que no venga usted a decir mentiras. Que estoy esperando el día de los reyes. No, hermanos, debemos trabajar. ¿Estamos de acuerdo, no, hermanos? Debemos prepararnos, debemos estudiar, debemos leer, ¿sí o no, hermano? Debemos siempre, hermanos, ser los mejores. Es imposible que alguien entre al colegio y salga como el peor. Entra a la universidad y ahí pasó raspando. No, hermanos, ¿qué es eso? Eso es ser uno mediocre, hermanos. Aquellos que anhelan o anhelamos estudiar, debemos meternos en la cabeza que si estudiamos, debemos estar, hermanos, en lugares de privilegio. Y no solamente eso, debemos, hermanos, ser personas de referencia. Así usted haga un curso en el SENA o donde sea, pero que usted sea el que más opine, el que más hable, diga, uy, ahí está, vea, la señora Ana, o Anita, uy, sí habla, o ahí está Valentina, pero bueno, y la señorita, no, es que no habla nada. Estará por allá, quién sabe, durmiendo. Hermanos, ¿debemos luchar por el pan diario? Claro, hermanos. Usted quiere comer un pollo, tiene que tener cierta cantidad de dinero, ¿cierto, hermano? Vaya a pedir al pollo y dígale, no, el Señor le va a pagar, pero no se lo dan. Ahora, hermanos, el hombre fue separado de Dios y fue privado de sus mejores bendiciones. ¿Por culpa de qué, hermanos? Del pecado. No se les olvide que esta clase, hermanos, simplemente es algo muy pequeño, pero que se puede ampliar, llamado amartiología. ¿Qué más sucedió, hermanos? Pues vino el castigo, hermanos. Y el castigo primero vino a los participantes. ¿A cuáles participantes? Usted se preguntará. Pues a los participantes de esta historia, que es una historia real, bíblica, que nos afectó hoy a todos. El primer participante, hermanos, la serpiente. Es decir, hermanos, ¿cuál fue el castigo que el Señor colocó a la serpiente? ¿Cuál fue el castigo? Que iba a arrastrarse, ¿cierto? Se dice, según los eruditos, que la serpiente tenía manos o paticas, podía subirse a los árboles, pero que el Señor le castigó de esta forma. ¿Cuál era la manera en que iba a caminar? Sobre su vientre. Ahora miremos la mujer, el castigo. Tendrá dolores de parto. La mujer debe o debe someterse a su esposo, según la Biblia, ¿no? Pero además de eso, hermano, vendrían tristezas. Pregunto, ¿las mujeres de este tiempo hacen eso? No, hermanos. Hay mujeres que son mandonas, hermanos. Mandan todo el tiempo.
Pero aquí no, o sea, aquí en este lugar no, hermano. Están por allá afuera. Aquí todas las mujeres se someten a sus esposos. Sí. Las que ya son mamás, ¿dolió tener a sus hijitos? Vamos a mirar ahora a el hombre, hermanos. Hemos visto la serpiente, la mujer y ahora el hombre. El hombre ganará su sustento con el sudor de su frente. El hombre ganará el sustento con el sudor de su frente. Es decir, que el varón es el que debe sustentar. El varón es el que debe trabajar, ¿cierto, hermanos? Hablando bíblicamente, pues. Pero ¿hoy se cumple eso? No, hermanos. ¿No? Por eso es que hay problemas en el hogar. Ahora, quiero decir algo. Si el Señor por su providencia permite que la mujer trabaje, por ejemplo, se profesionalice, la mujer debe rendir cuentas a su esposo de su sueldo si ganase más. Uy, pastor, ¿cómo así? Sí, hermanos. Así es. Por eso hay mujeres que dicen, no, yo mejor no me caso, así estoy bien. Vamos a mirar, hermanos, finalmente, hermanos, lo último, la culpa es de toda la humanidad. ¿Por qué, hermanos? Por cuanto Adán actuaba como representante legal de ella. Acordémonos que en el Edén se dio un pacto, ¿se acuerdan que hablamos hoy hace 8 días? Llamado o conocido como el pacto edénico. Pero después se dio el segundo pacto llamado el pacto adánico. Pero ¿qué hizo Adán? Como cabeza federal, rompió el pacto, hermanos, pecó. Y ahora lo que la humanidad vive es terrible, hermanos, ¿o no? Es terrible, hermanos. La inmundicia en cuanto al pecado es terrible, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Es tenaz. Mejor dicho, miren, nosotros tenemos que hoy agradecer al Señor por aquellos que se casan bajo los parámetros de la Biblia. Tenemos que cuidar a nuestros hermanos jóvenes que se casan, que han entendido y los que se van a casar un día. Porque es lo que Dios ha demandado. Vamos a ver ahora, hermanos, para ir finalizando, el carácter del pecado, hermanos. Porque a veces no conocemos el carácter del pecado. Y en la teología y en la filosofía, por supuesto, pues hermanos, hay muchos pensamientos en cuanto al carácter del pecado. Algunos dicen que el pecado es simplemente ignorancia. Eso dicen algunos. ¿Y qué es el pecado? Eso es ignorancia. Pero porque no entienden. Pero otros dicen que el pecado es falta de educación. Así, falta de educación. Pero otros más educados, pensaría yo, o más ignorantes, dicen que el pecado es una enfermedad. Entonces hay alguien que vive tomando, se convierte en un borracho, en un alcohólico, y que dice, no, eso es pecado, eso es una enfermedad. Y yo le pregunto a usted, hermanos, ¿el ser alcohólico, el ser un borracho, es una enfermedad? No, hermanos, no, tajantemente no. Es pecado, hermanos, delante de Dios. La pornografía no es una enfermedad, es pecado, hermanos. El estar viendo pornografía es pecado, hermanos. No, dicen los psicólogos, no dejen a los niños que ellos mismos vayan desarrollando su sexualidad. Es pecado, hermanos. El problema es que nosotros, pues quizás pensemos de otra forma, pero es lo que la Biblia dice. Otros dicen que el pecado pues pertenece a los hombres de las edades primitivas y que gradualmente pues ha venido como mejorando un poquito, pero no es así, hermanos. El pecado es pecado aquí, en la China, en Estados Unidos y donde usted quiera, hermanos, es pecado. Pregunto, delante de Dios, ¿la homosexualidad aquí en Colombia es diferente que en otro país? Lo mismo, hermanos, es lo mismo. Pregunto, ¿robar aquí en Colombia es diferente a otro país? Es igual, hermanos.
Todo esto que he dicho, hermanos, son simplemente teorías o lo que se piensa. Pero, ¿qué nos debe importar? Lo que enseña la Escritura. Nada más, hermanos. Obviamente, si para nosotros la Escritura, pues obviamente es nuestro código de fe, ¿no? Porque si no es nuestro código de fe, pues obviamente usted pensará lo mismo. Si usted en la semana no lee la Biblia, pues usted va a pensar igualito, hermanos. Ahora, en la Biblia vemos dos cosas. Miren la primera. El pecado siempre tendrá relación con Dios. ¿Qué significa esto? Pues que si no hubiese Dios, no hubiese pecado. ¿Cómo, hermanos? Pues es muy sencillo. Cuando el Señor creó al hombre, le dio, por supuesto, esa santidad, ese conocimiento, ¿cierto? Esa justicia, pero el hombre podía cambiar. ¿Y el hombre qué escogió? Cambiar, pecar. Y quiero definirle a usted nuevamente qué es el pecado, hermanos. El pecado es la transgresión de la ley moral de Dios. Eso es pecado. Esa es la manera correcta que debemos responder cuando alguien nos pregunta qué es pecado. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley moral de Dios. Pastor, ¿y hay algún sustento en la Biblia que diga eso? Claro, hermanos. Primera de Juan 3:4. Vamos a leerlo, hermanos. Primera de Juan 3:4. Porque es que todo lo que predicamos, hermano, debe estar sustentado. Primera de Juan, perdóneme, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3:4. Aprendas este texto, hermanos. Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice Juan? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Sencillamente la transgresión de la ley moral del Señor. Entonces, lo primero, hermano, que debemos ver es que el pecado tiene relación con Dios, porque, pues hermano, si Dios existe, pues va a existir el pecado por culpa del hombre, por culpa de su mismo pecado, y discúlpeme la redundancia. Y lo segundo, hermanos, el pecado se extiende no solamente a los hechos, sino también a los pensamientos. Un pensamiento contrario a la ley de Dios ya es un pecado. ¿Usted está de acuerdo con ese pensamiento, no, hermanos? Le repito, un pensamiento contrario a la ley de Dios ya es un pecado. Por ejemplo, el Señor dice en su palabra, no codiciará. ¿Cierto? Eso dice el Señor. Y yo luego le pregunto a usted, ¿alguna vez usted ha codiciado algo de alguien? Por lo menos, hermano, con honestidad yo lo he hecho. Y el Señor me ha perdonado o me perdonó. Pero hermanos, todos hemos codiciado alguna vez cualquier cosa. Y cuando uno piensa en codiciar, ¿qué está haciendo? Transgrediendo, ¿cierto?, la ley moral del Señor. Muy bien, hermanos, vamos a orar en esta mañana y vamos a dejar hasta acá, hermanos, porque el tema continúa, por supuesto. Pero vamos a dejar hasta aquí, teniendo en cuenta, hermanos, el tiempo y el respeto. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por el día de hoy, por esta primera enseñanza en nuestra escuela. Es importante entender, hermanos, que somos pecadores, que algunos necesitan venir a Cristo porque Él así lo va a conceder, pero que otros necesitamos diariamente arrepentirnos para vivir de acuerdo a la Escritura. Señor, ayúdanos entonces a ser más como tú, ayúdanos a vivir, Señor, para ti, ayúdanos a ser personas realmente escriturales en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de pensar. Mira a los hermanos que están aquí en la iglesia local. Mira a aquellos que hoy se conectaron y que no pudieron venir. Señor, ayúdanos, por favor, a ser más y más verdaderos en el Señor. Hoy te pedimos perdón por nuestro pecado, por nuestra inmundicia,
por nuestra mutabilidad. Perdónanos, Señor, porque pecamos todos los días. Pecamos en la mañana, a mediodía, en la tarde. Pecamos en la noche. A veces somos desordenados, somos groseros. A veces tomamos decisiones y no contamos contigo porque pensamos que sabemos más que tú. También, Señor, te pido que nos ayudes y que nos concedas, Señor, el arrepentirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por los hermanos que hoy se conectaron. Dios les